El presidente Trump hace una propuesta para extender DACA y el TPS por 3 años y lograr así la apertura del gobierno que en este momento se encuentra parcialmente cerrado ya en la Unión Americana. ¿Qué consecuencias tendrá eso para los connacionales guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Trump Migrantes, pero antes los dejo con la nota del día. En un intento por obtener financiamiento para construir un muro en la frontera con México, el presidente Donald Trump ofreció el sábado protección temporaria para inmigrantes en Estados Unidos. Ese es nuestro plan: seguridad fronteriza, DACA, TPS y muchas otras cosas. Sencillo, justo, razonable y de sentido común con mucho compromiso. Con ello, Trump buscaba también poner fin a una parálisis del gobierno federal de casi un mes ante la falta de un acuerdo de presupuesto debido a la controversia por la seguridad fronteriza. En un guiño a las prioridades demócratas, ofreció 3 años de protección para los 700,000 Dreamers, como se denomina aquellos que ingresaron ilegalmente de niños a Estados Unidos, así como para otros 300,000 inmigrantes cuyo estatuto de protección temporaria está expirando. Pero la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechazó la propuesta luego de que trascendiera anticipadamente en la prensa. En un comunicado expresó que la oferta era una compilación de varias iniciativas previamente rechazadas, cada una de las cuales era inaceptable y no representaban un esfuerzo de buena fe para dar certidumbre a la vida de las personas. Trump pide $5,700 millones para financiar el muro, 800 millones para asistencia humanitaria urgente y 805 millones para seguridad portuaria y tecnología de detección de drogas. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con los ojos puestos en la Unión Americana, la propuesta que hace el presidente Trump a los demócratas para reabrir parcialmente el gobierno y también ceder un espacio en el debate del tema migratorio. ¿Qué repercusiones puede tener eso para la región centroamericana? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Trump Migrantes. Para profundizar en el tema, nos acompaña en el estudio nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches, buenas noches. También nos acompaña Yair Dabroy, politólogo. Muy buenas noches, Yair. Buenas noches. Y Pedro Pablo Solares, analista en temas de migración. Pedro Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Comencemos con esta propuesta que sale en medio del debate entre demócratas y republicanos en la Unión Americana. ¿Qué tantos alcances y qué probabilidades tiene de que esta propuesta del presidente Trump sea aceptado por los demócratas en la Cámara de Representantes? Comenzamos por acá, Estuardo. ¿Cómo ves esta propuesta de extender el DACA 3 años y también la protección del TPS? El problema que han tenido los migrantes y la política migratoria de Estados Unidos hacia precisamente centroamericanos, principalmente guatemaltecos, porque somos los de la mayor cantidad, y digo somos, la mayor cantidad de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, arriba de 3 millones. Es que son siempre políticas que van parchando, van ganando tiempo, pero no se sabe para qué. Siempre se ha hablado de una política integral de migración, pero nunca se ha presentado, digamos, un plan que esté de acuerdo, digamos que los dos partidos estén de acuerdo. El presidente Trump hizo del muro uno de los temas centrales de la campaña en la cual él ganó en 2016 y ahora lo pone como requisito para entonces liberar, digamos, parar lo que se llama shutdown, ¿verdad? Es parcial, o sea, no todo el gobierno, pero hay agencias de gobierno de Estados Unidos que están cerradas y que la gente no está haciendo trabajar y ya históricamente ha sido el más largo de todos. Ha habido de 2, 3, 5 días. Pero no este número de días. Esta es una batalla política, ¿no?, del presidente Trump también. Sí, por fin hay una propuesta interesante porque es el reconocimiento de más tiempo para los DACAs. Los DACAs ahora ya son adultos, ¿verdad? Pero eran niños que llegaron a Estados Unidos y es la acción diferida, ¿verdad? Para estos. Se conocen como los dreamers, los soñadores. ¿verdad? Los soñadores. Y que ahora ya son adultos, ¿verdad? Y que desarrollaron su vida, sus primeros 20 años, pongámoslo de esa manera, en Estados Unidos. Y la segunda propuesta, también interesante, 3 años más para los TPAs. Estas son las acciones le damos el estatus de protección que tendrían principal. Nosotros no tenemos TPA en Estados Unidos, los guatemaltecos. Los salvadoreños sí tienen y hondureños también. Entonces habría una extensión de 3 años. Otra vez, es incompleto y este es como ganar tiempo para entrar entonces a una discusión,
Pero lo que sí es que hay puntos bien fuertes, ¿verdad? El presidente Trump no da marcha atrás en lo del muro y los demócratas ya vieron que para el 2020, que ya viene la campaña, ese va a ser un tema central y seguirá siendo un tema central en la campaña de los, tal vez no de los republicanos, pero sí de Donald Trump para poder ganar la reelección. Entonces le están entrando a este objetivo de debilitar un punto de campaña para 2020. Un tema central para el trumpismo, que ahora el presidente Trump habla de vallas metálicas, ya ha abandonado el término muro de hormigón. Pero, ¿qué particularidades presenta esta propuesta del presidente Trump y qué consecuencias puede tener para los migrantes centroamericanos? Pedro Pablo. Buenas noches. Sí, yo creo que es una propuesta que va siempre en la misma línea del presidente Trump, con la cual se lanzó a la candidatura, con la cual asumió la presidencia y con la cual ha gobernado los primeros años de su término. Sin embargo, veo un pequeño giro que me gustaría pensar para los intereses de la gente de Guatemala, de El Salvador y de Honduras como un debilitamiento en la posición del presidente Trump, toda vez que está empezando a ceder en puntos que antes no lo hacía. Hay que recordar que, como bien decía Estuardo, el DACA lo está negociando, pero hay que recordar que fue él mismo el que le quitó la posibilidad a los soñadores de poder estar viviendo en Estados Unidos sin la preocupación de una deportación. Su régimen fue el que quitó el TPS también, y ahora lo está negociando a manera como que lo hace una persona que tiene un rehén, ¿no? Lo retengo y lo libero si me dan algo que yo quiero, y ese algo es el muro. Ojo, no es la migración en sí, es el muro lo que está pidiendo, cosa que todos los analistas serios que yo he tenido la oportunidad de leer insisten en que no va a detener la migración si no se atienden las causas de los países de donde vienen. Entonces, este giro está viéndose como un posible debilitamiento con la enorme presión que constituye el tener ese bloqueo, ese cierre temporal del gobierno, que ya lleva más de 3 semanas, que ya es el más grande, el más largo de la historia de Estados Unidos, que tiene presiones enormes de todas las personas que están trabajando para el gobierno y que no tienen la posibilidad de poder ganar dinero. Y, ojo, el elemento adicional que se le suma posiblemente a la presión que tiene el presidente Trump ahorita es que con su oferta de extender o de permitir el DACA y el TPS, se abre un nuevo flanco, y es el conservadurismo más puro, el más recio de Estados Unidos, que ya lo está calificando como un presidente que ya está dando tregua a lo que ellos consideran una amnistía inaceptable. Ahora, el tema del muro es un tema simbólico, creo yo, que el presidente Trump quiere presentar para 2020 como uno de los logros de su gestión. ¿Cómo va a terminar esta propuesta del presidente Trump? ¿Va a tener algún tipo de impulso en la Cámara de Representantes, que ahora es de mayoría demócrata? Yo creo que hay que considerar que Donald Trump es un negociador por naturaleza, es decir, el éxito en los negocios y luego el éxito en la política ha tenido que ver con la capacidad que tiene de negociación. Y él acá en algún momento, con mostrar esos signos de aparente debilidad que señalaba Pedro Pablo, al final de cuentas lo que está, digamos, reconociendo es algún mecanismo compensatorio de me das y te doy. Él tiene que entregar un logro concreto porque uno de sus discursos, o mejor dicho, el centro de su discurso durante la campaña fue precisamente la construcción simbólica, si ustedes quieren, de lo que sería el muro en la frontera con México. Ya vemos algunas acciones. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención que ha restringido viajes que se tenían previstos para Asia y para Europa por parte de congresistas demócratas, claro, donde le ha dado una orden, la presión. Sí, le dio orden a las Fuerzas Armadas de restringir cualquier actividad de apoyo e incluso, irónicamente, lo dice en un tuit, que espera, por un lado, que el viaje lo haga en un vuelo comercial, por ejemplo, y segundo, que pueda apoyar también a limpiar las calles de San Francisco. Porque, digamos, este tema de la situación en la cual se encuentra el gobierno de los Estados Unidos sin contar con el presupuesto autorizado es sumamente delicado para las labores de atención. Incrementa la presión para que los demócratas se sienten a negociar, pero esta es una alternativa que es viable para los demócratas, autorizar ellos el presupuesto para la construcción del muro, que al contrario de Trump ha sido la bandera de uno de los elementos que no van a dejar pasar en la Cámara de Representantes. Ese fue uno de los discursos centrales en la elección de noviembre.
Pues digamos que no tengo certeza de qué pueda pasar con respecto a ello. Lo que sí es claro es de que tendrá que haber un proceso de negociación entre demócratas y republicanos en el cual puedan tomar una decisión al respecto. La cuestión del muro para mí es inevitable que se resulte construyendo. Es una lógica que va más allá incluso del tema migratorio, va una lógica de seguridad nacional. Y así se ha presentado en otros espacios. Por un lado está el tema migratorio propiamente, pero por otro lado está el tema de seguridad nacional, y creo que de una u otra forma los demócratas tendrán que sentarse a la mesa y buscar algún espacio de negociación, porque sí vemos una obstinación del presidente Trump en la construcción de ese muro. Pero el problema que tenemos ahora es que los demócratas llegaron a la Cámara de Representantes muy radicalizados. Respuesta lógica después de la radicalización de Trump. Una consecuencia también de la radicalización de Trump. Una política latinoamericana, ¿verdad? Sí. Cuando Estados Unidos siempre era del medio, buscar el bipartidismo. El bipartidismo, ahora, el consenso. Digamos, la posición radical de Trump obligó a radicalizarse a los otros y con eso tomar la Cámara de Representantes. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que va a tener que ser excelente negociador para poder lograr algún acuerdo. Y segundo, la migración, curiosamente, los conservadores, la migración ilegal, porque eso es lo que están hablando ellos, la han asociado ahora al trasiego de heroína. Y un tema de seguridad nacional. Sí, y es y los opioides, que ya tiene una epidemia en Estados Unidos, sobre todo en pueblos pequeños o ciudades medianas, de 100.000, 500.000 habitantes, y aún, como dicen, de Heartland de Estados Unidos, ha llegado a eso y que está cobrando una cantidad que es arriba de 90 por día por gente que está muriendo por el consumo de esto. Y quienes están culpando es precisamente al paso de entre México y Estados Unidos. Pero la asociación... Antes era los narcos vienen y nos lanzan drogas, y era por arriba. Ahora la droga pasa caminando y es básicamente la que es producida de amapola, ¿verdad? Y entonces tenemos el problema, y se tiene el problema del consumo de opio. Entonces hay asociaciones como malignas también que se están haciendo. Porque yo creo que sin migrantes o con migrantes Estados Unidos va a tener el problema de las drogas. Pero la asociación creo que le quedó muy anillo al dedo para poder entonces llevar la generación de temor entre la sociedad. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, Trump Migrantes. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Trump Migrantes. Hablamos de la propuesta que hace el presidente Donald Trump a los demócratas de extender por 3 años DACA y las protecciones del TPS con la condición de que se financie la construcción del muro o valla metálica, ahora le llama el gobernante estadounidense, y terminar ya con el cierre parcial del gobierno norteamericano. 3 años da tiempo para propuestas innovadoras para entrarle de manera integral al tema migratorio. Sabemos que es un tema que divide en Estados Unidos y que no ha encontrado el consenso de demócratas ni de republicanos. Es sumamente complicada, y digamos hay algo más que podríamos sumarle, y es el tema de los discursos simbólicos que se construyen a través de estas famosas caravanas migrantes, porque no surgen bajo la nada, es decir, no se dieron el 23 de diciembre. Si recordamos, se dieron en un contexto primero de las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, y ahora nuevamente cuando se está discutiendo, digamos, la aprobación de los fondos para el muro, y tenemos esta paralización del gobierno de los Estados Unidos, que surge una cuarta caravana todavía de personas hondureñas con destino a los Estados Unidos. Creo que la situación es sumamente compleja. Estados Unidos no es un país que pueda cerrarse abiertamente a las migraciones. Es decir, es un país obviamente de migrantes, de eso se ha constituido y se ha construido. El punto es que hay otro actor también relevante que entra dentro de la lógica de la política migratoria estadounidense para países centroamericanos, es el actor México. México se está convirtiendo cada vez en un espacio, digamos, de mucho más cercano, independientemente de la lógica y orientación ideológica que pueda tener Andrés Manuel López Obrador.
mucho más cercano a, digamos, convertirse en un aliado potencial para atender el tema de las migraciones del Triángulo Norte con Estados Unidos como un mecanismo de contención. De hecho, hay propuestas ya en México. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente en México trabajando temas sobre migrantes y sobre los proyectos de desarrollo en el centro y sur de México. Y la lógica es precisamente, digamos, ya desviar todos los fondos que se destinaban para el Plan Alianza para la Prosperidad en Centroamérica y otorgar políticas de desarrollo donde al menos estamos hablando de que México tiene la posibilidad de recibir 200,000 personas en los próximos 3 años. ¿Sería ese el segundo objetivo, digamos, de los migrantes que van a Estados Unidos? El punto final ya hay sería cifras, México. por ejemplo, de Redomem, que es una red de más de 23 organizaciones que trabaja el tema migratorio en México con migrantes centroamericanos, que, digamos, del 100% de los migrantes que cruzan su frontera, digamos, el 29% ya ve a México como la opción de destino. Y todavía el día de hoy por la mañana, en algunas entrevistas de radio, se podía escuchar a migrantes que hablaban que la lógica no era llegar ya a Estados Unidos, sino la lógica era quedarse en México. Entonces, esto es interesante porque hay unos megaproyectos interesantes para realizarse en el centro y el sur de México que vamos a estar viendo, donde ese famoso plan Marshall que ha hablado también Estados Unidos Pudiera orientarse para... Exacto, está convirtiéndose en un mecanismo de contención y complemento de la política migratoria estadounidense. ¿Qué está pasando con México ya en el mapa del camino de la migración? Veíamos cómo en la frontera de Tecunumán algunos hondureños afirmaban que si no tenían la posibilidad de llegar a Estados Unidos, México era el objetivo. Pedro Pablo. Sí, yo creo que tomando lo que dice Yair, lo que estamos viendo es el cese de una interrupción que vino a hacer el presidente Trump, que cuando lanza su propuesta política, no olvidemos que lo hace haciendo un insulto prácticamente a la población mexicana, llamándoles violadores, llamándoles narcotraficantes y otra serie de insultos, cosa que creo yo vino a interrumpir lo que venía construyéndose como una excelente relación entre Estados Unidos y México, que habían logrado, bajo el término del presidente Obama, hacer un plan de restricción de migración en territorio mexicano. Si nosotros vemos las gráficas de las deportaciones desde Norteamérica, en 2014 empezamos a ver el aumento de las deportaciones en México y esas bajaron abruptamente cuando toma la presidencia el presidente Trump. Y posiblemente ahorita ya estamos empezando a ver la normalización de esa lógica de los países del bloque del norte de América para poder contener la migración o para poder llegar a acuerdos afines en lo que es una relación económica muy fuerte entre Estados Unidos y México. Sin embargo, para poder sumar a lo que se venía diciendo, también creo que es importante no simplificar el pensamiento sobre el hecho de que muchas personas piensan que la migración tiene como único objetivo tener un mejor ingreso económico de las personas migrantes. Y cuando nosotros vamos a las poblaciones, cuando vamos a la ruralidad, que es precisamente la que expulsa, por supuesto que sí, la migración tiene un gran componente económico, pero habría que ver cuántas personas, a pesar de tener oportunidades de trabajo en otros lugares, como lo puede ser México, como lo pueden ser las ciudades en Guatemala, todavía puedan tener, a pesar de esas nuevas oportunidades, la vista puesta en lo que ellos tienen fijo, que es el sueño americano. No hay que olvidar que esto tiene un componente cultural muy fuerte que está arraigado profundamente en las raíces ya del tejido social guatemalteco. Si no, para eso vamos a la ruralidad, veamos esas casas con las banderas de Estados Unidos construidas, veamos las tumbas que tienen la bandera de Estados Unidos encima, porque ese fue el lugar donde lograron no solamente un mejor trabajo y dólares, sino también educación en el sistema público estadounidense para sus hijos, posiblemente salud y otra serie de cuestiones que no se logran en los países centroamericanos o de México. Recordemos que muchos migrantes van a unirse a familiares que ya se han establecido claro. unos años allá. De hecho, digamos, dentro de la lógica de la teoría de las migraciones, se está haciendo una revisión y está llegándose a algo en lo que ha sucedido en los años 90 e inicios del siglo XXI, y es como, digamos, siempre está predominantemente la mejora económica como la razón de querer migrar. Es decir, nadie quiere ir a un lugar donde puede estar económicamente peor que como se encuentra.
Pero hay otros factores que tienen que ver justamente con lo que planteaba Pedro Pablo, y es el hecho de que genere algún nivel de empatía cultural. Es decir, que yo pueda admirar ciertas características de pautas de comportamiento cultural, porque eso va a permitir mi asimilación dentro de ese espacio. Claro. Y un tercer punto que es sumamente relevante, porque digamos a mí todavía me cuesta explicármelo, es el tema de migrar con niños. Y cuando uno revisa cómo es que se han dado las migraciones en Europa, cómo es que se están dando migraciones en Asia, incluso y en África, las personas cada vez más le apuestan a migrar en grandes grupos familiares. Y eso creo que sí llama poderosamente la atención, y habrá que hacer algunos estudios de carácter antropológico, sociológico, que permitan irnos explicando qué es lo que está sucediendo, porque, digamos, es muy fácil y muy simplista la crítica de por qué llevan niños. En algún momento se habló que llevar a un niño implicaba que le abrieran las puertas prácticamente para una visa humanitaria. De asilo o algo por el estilo. Cosa que ya sabemos que no es cierto. Pero sí vemos que hay características distintas en cuanto a cómo se están comportando las migraciones, no solamente, digamos, lo que está sucediendo en Centroamérica y México, sino lo que está sucediendo en el mundo. Claro. El hecho de cómo se dan, por ejemplo, las comunicaciones, porque cuando, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones realizó un estudio a finales del año pasado con las caravanas de migrantes en El Salvador, encontró, por ejemplo, que el factor predominante que había dominado no solo esas caravanas en El Salvador, sino las hondureñas del 13 de octubre, es la facilidad que tienen las personas para estarse comunicando por medio de plataformas virtuales. Claro, están conectados. WhatsApp y Facebook eran las plataformas predominantes. De hecho, hay una caravana que se llama la Caravana Santa Ana, que se creó por medio de un grupo de WhatsApp, que permitía el irse, digamos, avisando por qué rutas se pueden tomar, en dónde hay un albergue, en dónde hay asistencia para niños. Que también hay algo distinto que me gustaría que pudiéramos discutir acá, y es cómo ha cambiado también la percepción de un país como el caso de Guatemala, que es un país eminentemente expulsor de personas, en apoyo para estas caravanas migrantes, porque una de las quejas recurrentes que se ha escuchado en los últimos días es que el apoyo que han tenido estas caravanas, en las recientes de unas horas para acá, no es el mismo apoyo que se tuvo, por ejemplo... sí, digamos en la segunda quincena del mes de octubre del año pasado. Claro. Es decir, y eso en México, que reitero, acabo de tener la oportunidad de estar por allá, existe ya cierto, digamos, rechazo a algo que lo ve. Digamos, inicialmente hubo una identificación con el migrante centroamericano, porque obviamente México también expulsa migrantes hacia los Estados Unidos. Pero algunas pautas de comportamiento, que es donde uno también comienza a cuestionar cuáles son las causas de esta organización de caravanas, porque también llegar a la frontera y quedarse prácticamente hasta 6 meses enfrente de la misma y no poder acceder al cruce, suena un poco, digamos, irrisorio. Es que, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, hay algunas cuestiones que son importantes de discutir. Hablemos de este lado, el fenómeno de la caravana migrante, ya lo mencionaba Yair, el factor México como un puente hacia Estados Unidos. Hemos visto que en la administración de López Obrador se está dando una tarjeta para tener una identificación de los migrantes y poder permanecer en el país por un año. ¿En qué se está convirtiendo en México en el tema del proceso de la migración? Bueno, de hecho, el mismo presidente Trump dijo que uno de los culpables del problema que tiene el migratorio en el Estado, el problema como lo define, es México, porque él mismo en su comunicación dice, porque México no hizo nada, no hace nada, ¿verdad? Y entonces está reclamando ahí que México tiene que hacer algo. Por lo menos en idea, a mí me pareció muy interesante generar esa zona de libre comercio que había propuesto López Obrador al norte, todos los estados que colindan con los estados mexicanos, con los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Y abarcar más o menos el mismo sistema tributario que, digamos, tendría un estado, pasarlo hacia el lado mexicano. La creación de un muro económico, digamos. Sí, un muro económico para que entonces mucha de la producción de Estados Unidos, bajo ese incentivo de zona libre, es una cantidad de kilómetros hacia México, se quede ahí y entonces eso sea el muro de contención de migrantes, ¿verdad? Además, cosas como estudiar cuál es el impacto del impuesto sobre la renta, sobre esta producción,
Entonces hay, digamos, tener incentivos. Llama la atención que ideológicamente López Obrador y Trump pueden estar opuestos, pero en estos temas pueden tener... Porque hay un interés común. El otro no quiere que lo culpen y el otro culpando al otro de migración. Pero no tenemos que perder de vista que por lo menos los retornados el año pasado o los repatriados el año pasado subieron 40%. Eso no lo tenemos que perder de vista. O sea que mucho se puede discutir y mucha propuesta, pero están mandando más gente de regreso. O más gente se está yendo. O más gente, pero más gente se está yendo, pero también está mandando de regreso. Y yo estaba revisando aquí de 2013 a 2019, que serían 6 años, las remesas. Y las remesas iban aumentando 300, 400 millones al año. Es en el 2014 donde tenemos el boom de las remesas, porque se va de 5.500 a 6.300. Y en el 2015 a 2016 de 6.300 a 7.200, son casi mil millones por mil año. millones. Y en el 17, pero ni miremos, de 2000 se va de 7.100 a 8.200, 1.100 millones. Y del 17 al año pasado se fue de 8.200 a 9.286, o sea, 1.087. ¿Qué nos está diciendo las remesas entonces? Nos está diciendo que puede ser o que la gente está asustada que la van a regresar y empieza a enviar dinero a Guatemala, esa es una posibilidad, y a El Salvador y a otros. Por eso creo que los que tienen TPS, Honduras y El Salvador, están en mejor posición hoy, por lo menos ante la propuesta del presidente Trump, y los Dreamers también están en mejor posición, o nos puede estar diciendo que más gente está entrando por un lado. Yo acabo de estar también en Arizona, ahorita para Navidad, me fui a recorrer ahí el desierto para las condiciones, y puse varios videos de las condiciones que tienen que pasar los hermanos guatemaltecos cuando van de aquí a Estados Unidos. Y ahí están los videos en mis redes, porque me fui a caminar el desierto. O sea, hay lugares donde uno va a caminar, y me puse a pensar que aún así, el número, y es correcto, el número de gente que está yendo es mayor. Que pasen es otra cosa. Pese a todos estos mensajes. Sí, pese a todos los condiciones. mensajes, y es interesante porque se van sin información ni nada, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el desierto, la temperatura a las... hablando del desierto de Arizona, este desierto es Sonora, pero ahí se llama Arizona, la temperatura cae a -2, -3 grados, o sea, más frío que Quetzaltenango, que Totonicapán, con niños. Y ese de los niños es otro tema que sí tenemos que analizar, porque DACA nace precisamente por el tema de la los crisis menores. humanitaria de niños. 1 y 2, New York Times reportaba recientemente, creo que la semana pasada, la cantidad de niños que el gobierno de Estados Unidos no sabe dónde están. Sí. Eran como 5,000 niños que no saben dónde los perdieron en este proceso. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Trump Migrantes, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Trump Migrantes. Hablamos de la propuesta del presidente Donald Trump que hace a los demócratas con el objetivo de abrir nuevamente el gobierno que en este momento está parcialmente cerrado allá en la Unión Americana. Pero paralelo a esto, se siguen organizando caravanas de migrantes procedentes de Honduras y luego se unen salvadoreños con el objetivo de transitar por Guatemala, México y llegar a la Unión Americana. Yair nos hablaba en el bloque anterior de la diferencia en el recibimiento que han tenido estas caravanas a la que salió en octubre. ¿Qué está pasando con el fenómeno de la caravana? ¿Es algo que ha sido más mediático el impacto? ¿Qué sucede con el tratamiento que tienen los migrantes que integran la caravana y con otros grupos más pequeños? Pedro Pablo. Sí. Eso, la caravana, es un fenómeno muy interesante, especialmente por la percepción que tiene en las poblaciones de todos los países afectados, creo yo. Y con lo que decían antes, posiblemente una explicación para el hecho de que las primeras caravanas tuvieron más apoyo de los países como Guatemala y como México a lo que se tiene ahorita, es que posiblemente la primera caravana fue esa oportunidad en la que las personas tuvieran la oportunidad de posicionarse políticamente frente al fenómeno. Bueno, son hermanos hondureños, se están pasando por Guatemala. Nosotros aquí en Guatemala también dependemos de la migración. Posiblemente mi mamá, mi hermano, mi hija está en Estados Unidos. Me posiciono y los apoyo como una manifestación política. Pero obviamente no es un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo. No, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta caravanas, ya menos personas obviamente van a tener el entusiasmo, la fuerza, la capacidad o la iniciativa de acercarse a un albergue, de ir a la casa del migrante, de dar porque también se va desgastando esa posición de una población que cuando hay un terremoto se posiciona y ayuda, pero no lo hace de una manera más permanente.
Ahora, con respecto a estas caravanas, creo que sí es importante poner sobre la mesa el hecho de que los presidentes, AMLO en México, Trump en Estados Unidos, tienen como una enorme motivación la respuesta electoral de sus bases partidarias y políticas, y sobre eso posiblemente es que están respondiendo, y no tanto sobre los efectos últimos que dicen estar, para los cuales dicen estar trabajando. Mi experiencia es de base en pequeños pueblos, y me cuesta pensar que un presidente que quiera superar o mejorar la economía de Estados Unidos se atreva, por ejemplo, a sacar a todos los migrantes de un pueblo que depende ciertas industrias de la mano de obra de personas que no tienen documentos. Obviamente eso no lo puede decir a sus bases electorales porque su mensaje es nacionalista, su mensaje tiene un componente racial, su mensaje tiene un componente de seguridad, y es un mensaje de todo o nada, no es un mensaje, digamos, intermedio. Entonces, como respuesta a esto, vemos ciertas manifestaciones. Hay un muerto en la frontera y se encienden las bases políticas de Trump. Y da la impresión de que es imposible entrar a Estados Unidos, pero cuando nosotros vamos, acabo de estar, por ejemplo, en una aldea de San Sebastián, Coatán, en Huehuetenango, estamos hablando del centro de los Cuchumatanes, más lejos de eso y ya estamos en otro país. Y la gente allí, ellos están viajando como siempre, como no hay ningún problema. A los niños allí les llaman visa, les llaman pasaporte. Oh, llévate el pasaporte. ¿Por qué? Porque saben ellos que a pesar de los mensajes políticos, cuando llegan a la frontera tienen un tratamiento distinto. Si llevan al niño, así no lo llevan. Y no lo miran como un asunto, digamos, malo moralmente hablando, porque sabe que la oportunidad que tiene ese niño va a ser mejor que la de todos los hermanos que no se fueron. Los niños saltan a la oportunidad. No sé si se recuerdan del niño Felipe que murió de la aldea en Mentón, Huehuetenango. El reporte de la familia decía que cuando supo que existía la oportunidad, él saltó a la oportunidad porque quería, en el caso de él, ir a Estados Unidos para poder tener lo que quería. Ahora, pero esto es por grupos pequeños, digamos, grupos que de 3, 4, 10 personas, no en una caravana. Ahí disminuye la posibilidad de lograr pasar a Estados Unidos si integras una caravana de varias personas. La caravana es más difícil que pase, pero los grupos pequeños sí están pasando. Los grupos que regularmente están cruzando la frontera de México a Estados Unidos se conforman entre 5 y 20 personas. Y ese es el número porque no más se vuelve inmanejable poderlos cruzar. Y no menos porque no hay renta si no se logra, digamos, contar con, más o menos estamos hablando de, están cobrando alrededor de $10,000 en este momento el poderte cruzar. Aquí estás hablando supuestamente del otro negocio que es el coyote, que también tenemos que hablar. Claro. O sea, el coyotismo también es parte de este fenómeno. Continúa y se ahorra con la caravana. Correcto. Al menos la mitad del camino, decían unos migrantes que hay algunos migrantes que manifiestan llegar al centro de México, y del centro de México, en lugar de tomar la ruta larga, que sería por Tijuana, se están yendo por la ruta tradicional, que es la de los rieles del tren, que es tomar Veracruz, Tamaulipas. Es una ruta sumamente peligrosa, pero digamos que tienen mucho más probabilidad de lograr establecer relación con un pollero en esa área que pueda cruzarlos al otro lado. Y estamos hablando, según estimaciones, digamos que tienen los propios Estados Unidos, que cerca de 700 personas semanales del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, están intentando cruzar su frontera todas las semanas. 700 personas. Es un número bastante alto. Incluso con menores y grupos familiares, ¿no? Con todo. Y es cierto el pasaporte porque, vamos a ver, en el tiempo precisamente del presidente Obama surgió una aplicación, si quiero poner un ejemplo, y eso lo hemos explicado a veces aquí, Philip también lo ha explicado, casi la política cubana, ¿verdad? De dry fit, wet fit, ¿verdad? Y era que si tocaba suelo de Estados Unidos, entonces las autoridades miraban para allá y entonces aquí pasaban todos, ¿verdad? Si no era mexicano, entonces no era devuelto, sino que se incorporaba al país, e incluso en muchos casos el gobierno estadounidense pagaba el boleto de avión para que pudiera ir, llegaban o incluso aviones, aviones para que se fueran de la frontera hacia Ohio o hacia Chicago, donde fuera. Y la lógica era que es mejor que se reúna la familia y que arregle su situación migratoria a que estén dispersos como ahorita está, niños con aquí, el problema niños que allá. comentaste en el bloque porque anterior. Muchos niños terminaron en centros de detención para adultos.
Y una Cuando de se las razones, desbordó. cuando muere precisamente, cuando muere cuando muere la niña y cuando muere el niño del Felipe. La Paz y todo, es que el director precisamente de la Dirección de Migración y todo eso dice, disculpen, pero eso es lo único que tenemos, estos centros de detención, pero esos fueron construidos para adultos hace 40 años, o sea, no es ni para un fenómeno, digamos, nuevo. No, ellos no tienen, digamos, el fenómeno de los niños migrantes, y es correcto, Jair, no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia Alemania, Inglaterra, o donde quiera que vaya en el mundo la gente, es impresionantemente un fenómeno infantil también, es una tragedia infantil también, y lo estamos viendo con la cantidad de niños que... Ojo que estos niños, de llegar y lograr pasar, son los futuros DACAs, son los futuros Dreamers. Y entonces, los Dreamers ya son una generación, cada generación se cuenta de 20 años, o sea, los Dreamers de los que están hablando ahorita, extenderles, y el presidente Trump está hablando acerca, ellos ya son una generación, ellos entraron cuando tenían 6, 7, 8 años, ya pasaron, te voy a es muy decir, poco ya pasaron, probable, o que han pasado 15 años. Pero es muy poco probable que tengan los privilegios que tienen los Pero DACA. fíjate que aún decir, vamos a regresar a los Dreamers, a sus países, va a venir un Dreamer aquí, muchos de ellos no hablan ni español. Muchos de ellos, ¿a qué vienen? O sea, Muchas de así, sus familias... que sean integrados en la sociedad va a ser un problema, ¿no? Hay Es que puestos de están trabajo. súper integrados a la sociedad de Estados Unidos. Varios de ellos y la mayoría, y ese es uno de los grandes retos de los Dreamers, están en las universidades. Han establecido empresas, han hecho muchas cosas que yo creo que es importante que se entienda desde ese punto de vista. Y tres, miren, la economía de Estados Unidos está muy buena. Entonces, ese es un imán enorme. Nuestra economía en Guatemala está mala, la de El Salvador y la del Triángulo Norte, pues no está bollante. Y la de Estados Unidos sí. Cada vez que eso sucede va a ser siempre un imán. Y aunque no esté muy buena la economía de Estados Unidos de 2008, por ejemplo, siempre va a jalar a la gente. Intentos de migrar siempre hacia va a haber Estados gente Unidos. que va a ver que, aunque sea en esas condiciones, y yo creo que se van con familia, porque simple y sencillamente también hay otro mensaje subtextual aquí muy fuerte. Es, me voy con mi familia porque a este lugar no quiero regresar y no voy a Que regresar era lo que jamás, mencionaba ¿verdad? Yair, vemos el Correcto. fenómeno ya de las familias completas que quieren viajar, que quieren dejar Guatemala, ya no está aquel lazo de que yo envío, Depende de que se quedan los abuelos y se quedan los más sino grandes, que ya ¿verdad? llevar a la Los generación jóvenes se van. próxima Y a es que Estados precisamente Unidos. lo que plantea, digamos, el colega tiene que ver directamente con lo que está sucediendo también con los retornados. Las personas que están siendo deportadas manejan exactamente ese discurso. Es decir, yo no quiero estar acá. Estar acá para mí significa fracaso. Yo quiero regresar allá. Allá gano dinero, allá soy alguien, allá tengo la posibilidad de poder apoyar a mi familia. Acá no tengo ningún tipo de espacio en el cual desarrollarme. Y sobre todo son personas, por ejemplo, en el caso de los retornados, que regresan a espacios que en cuestión de 5 o 10 años, 2 años incluso, su comunidad, el país, digamos, su propia familia cambió. Han cambiado. O sea, digamos, incluso resulta que la esposa ya no está esperándola abiertamente como... Ya hizo su vida con Exacto, otras hizo su vida personas. con alguien Pero, más. pero esto es aún el fenómeno que estás diciendo, Jair, es gente que ya estuvo aquí, se fue y regresa. Y que Y al que la regresar no regresa. quiere estar acá. El Dreamer que no tiene raíces Sí, total, aquí, eso. no tiene Total, no va a poder absolutamente integrarse nada. para nada. Y no hay oportunidades aquí para integrarlo. Sí, y entonces, y lo van a regresar. Ojo que los Dreamers, estamos hablando, el número más conservador que se maneja en Estados Unidos, conservador, es de unos 800,000. De los todos cuales los- ni siquiera 40,000 son guatemaltecos. Sí. Ojo, porque Guatemala no se ve tan afectada por el caso de los soñadores, y en mi experiencia de trabajar con migrantes guatemaltecos comparado con migrantes de otras nacionalidades hispanas, creo que sí hay que tomar en cuenta que Guatemala tiene una enorme deficiencia en el tema consular y en el tema de optar a oportunidades que van surgiendo para poder incorporar a primero la residencia y después la ciudadanía o un estatus. Por eso yo, cuando estaba el debate sobre si iba a haber o no iba a haber amnistía en tiempos de Obama, yo decía, ojo, cuidado, porque el guatemalteco en muchísimos casos ni siquiera tiene pasaporte cuando está en Estados Unidos. Ahí lo comentaba. Se aísla, no hay un acercamiento, no hay confianza con las autoridades. Entonces, cuando vienen de regreso a Guatemala, en el caso de los senadores, como dice Estuardo, pues obviamente hay niños que incluso han habido intentos de suicidio porque vienen a una realidad totalmente diferente a lo que ellos tenían en Estados Unidos. Y en Guatemala, con lo que decía Yair, hay un elemento muy importante
cuando tomamos en cuenta que muchos de estos migrantes vienen de pequeñas comunidades, no vienen de ciudades, muchos no vienen del centro de Shela, no vienen de la zona 6, no, vienen de la aldea del cantón de un municipio rural. Miremos el caso de Jacqueline, miremos el caso de Felipe, todos vienen de aldeas, de cantones, y ahí existe este elemento que no existe en una ciudad, y eso se llama el estigma. El estigma de regresar como migrante fracasado es una cuestión tan poderosa que la persona no puede enfrentar la burla de la familia, de la esposa, de los vecinos, que el otro día me decía una persona, yo siento que tengo una F en la frente cuando camino en la calle, porque él regresó después de 2 años y no construyó casa como los otros hermanos lo habían hecho. Y eso es un aliciente demasiado poderoso que no existe, creo yo, realmente ningún plan político que ninguno de los gobiernos vaya a poder hacer para poder cambiar esa realidad. Bueno, vamos al corte, regresamos ya con las conclusiones del tema SF Trump Migrantes. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Migrantes Trump. Antes de ya entrar a la fase de las conclusiones, quería preguntarle a Yair, luego del ofrecimiento del presidente Trump, ¿realmente Guatemala va a ser beneficiado por esta extensión del DACA y de TPS? No lo tenemos. ¿Qué tanto beneficio van a tener los connacionales de esta propuesta si se llegase a concretar? Yo creo que lo que estamos padeciendo nosotros, digamos, y que no podemos aprovechar esas ofertas del presidente Trump, tiene que ver con la ausencia de una política migratoria seria por parte de las autoridades guatemaltecas, no únicamente de este periodo, sino de periodos anteriores. Y es que hay algo que hay que señalar, y para ir sumando ya al tema de las conclusiones, es que el tema de la problemática migratoria no obedece únicamente a la llegada del discurso incendiario de Donald Trump, sino que, digamos, se acentúa desde la llegada de Barack Obama. Tenemos números bastante altos de deportaciones desde 2008. Y estamos hablando que estamos en 2019 y prácticamente el Estado de Guatemala, ni siquiera me voy a referir a gobierno, el Estado de Guatemala no ha elaborado una política migratoria seria para tratar el tema migratorio. Y el tema migratorio tiene varias aristas, desde la contención de que surjan personas que decidan poner en riesgo su vida para llegar a los Estados Unidos, tanto en las áreas rurales como en las áreas centrales, porque hay algo bien interesante cuando uno ya revisa los datos y las encuestas, y es de que al menos el 20% de las personas que están siendo deportadas de Estados Unidos pertenecen a áreas centrales, es decir, a la ciudad de Guatemala. Y cuando regresan están buscando un espacio en el área central o en el área sur, donde existe la escasa industria que tiene el país. Entonces, ese es uno de los elementos. ¿Cómo vamos a hacer para contener el tema de las migraciones? Cosa que no ha sucedido. ¿Cómo vamos a hacer, para lo que señalaba Pedro Pablo anteriormente, para poder brindarle atención a las personas que se encuentran, ya sea de manera regular incluso, porque muchas veces sucede también con las personas que están migratoriamente regulares, y con las personas que han llegado irregularmente a los Estados Unidos, para darle atención consular? Hay quejas donde, digamos, han pasado más de 8 días sin tener ningún tipo de apoyo de atención. Y recientemente se ha hablado de que existen un número más elevado de consulados, pero digamos que las demandas no están satisfechas. Y es tan simple y tan obvio como intentemos sacar un pasaporte en Guatemala, nosotros guatemaltecos. No y imaginemos con qué allá vicisitudes en la Unión Americana nos topamos nosotros acá en nuestro país. Ahora, ¿qué puede esperar una persona allá? ¿Por qué las personas no se querían empadronar? Porque las instituciones guatemaltecas no generan confianza. ¿Qué hace de que yo, si le doy clic a esto, por ejemplo, que me está ofreciendo el Tribunal Supremo Electoral para empadronarme o registrarme para el voto, resulta que está conectado a algo que me van a rastrear y me van a deportar? Utilizar el aparato. Pero digamos que hay un buen número, porque es interesante, y los invito, revisen ustedes en Facebook, van a encontrar que hay varios migrantes que se transmiten ellos mismos y no tienen ningún tipo de actividad durante la noche, después de regresar de 3 jornadas de trabajo. Lo que hacen es tratar de ponen una bandera atrás, se ponen a echar los tragos y comienzan a comunicarse con las personas en Guatemala. Entonces, digamos, el tema de la política migratoria no es una política única en términos de política pública, sino que requiere distintos elementos a ser abordados.
el tema de la niñez, por ejemplo. Si, digamos, requerimos también mejoras en la calidad del empleo, porque las personas no mencionan, el grueso de las personas que están migrando no se quejan de no tener trabajo. ¿Ya? Ese es un mito que se ha construido. Es algo que... Se quejan de la calidad del trabajo que tienen y de cuánto les pagan. Pues, habrá que revisar algo al respecto también. Y creo que esos son datos relevantes que hay que también ir poniendo, digamos, los puntos sobre las IES. El tema de la seguridad. Digamos, parte de que las personas estén decidiendo migrar tiene que ver con situaciones de inseguridad y probablemente ahorita, como estamos hablando de algo macro, que es el tema de la migración irregular hacia Estados Unidos, nos estamos, digamos, olvidando de los desplazamientos internos. Y de los desplazamientos internos no es únicamente nos movemos entre departamentos o vienen de departamentos a Ciudad de Guatemala. Dentro de las mismas zonas, por ejemplo, si uno vive en una zona roja, y recibe la extorsión o la amenaza para que la niña o el niño integre una pandilla, que por cierto hoy tuvimos uno de esos casos, por ejemplo, el padre tiene que ver cómo, de acuerdo a sus posibilidades dentro de la misma zona, se ubica en una colonia un poco más segura o alejada, digamos, de un alto número de pandillas. Entonces, pongo estos puntos porque tratar el tema migratorio no es una situación tan simple. Es complejo. Es complejo, y solo para cerrar este espacio. El año pasado hubo un intento, justamente a partir del mes de julio, de Cancillería de impulsar una política migratoria. La estuvo trabajando con el apoyo de la CG Plan. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención que incluso el nombre de la política era Política Migratoria 2016-2020 y la estábamos discutiendo en el 2018. O sea, ahí estamos viendo que quedamos atrasados un poco. Ya vamos a 3 años porque ya va el 2019 y la política no se conoce. ¿Ya? Entonces, son la política va a salir en el 2020. Probablemente sea la entrega final el 14 de la 14. Hablábamos de qué beneficio se puede tener si se concreta la propuesta del presidente Donald Trump. Sin política migratoria poco se puede ganar. Sí, yo creo que el reto va a seguir siendo, y curiosamente, para los congresistas estadounidenses y los dos partidos, demócratas y republicanos. Y no creo que vayan a parar la migración. La migración va a seguir, la gente va a buscar formas la gente va a encontrar formas y me refiero no solo a los guatemaltecos, pero los guatemaltecos, siendo el Triángulo Norte el grupo más grande, también es el grupo que tiene menos posibilidades. ¿Por qué? TPS no aplica a Guatemala. Entonces, el bienestar que le vendría a quienes, digamos, los demócratas, dirían, bueno, lleguemos a un punto medio para abrir el gobierno, terminar el shutdown y aceptan lo del TPS, ¿verdad? Pero y no alargan el TPS. Pero es un beneficio para hondureños y salvadoreños, no para guatemaltecos. Nosotros seguimos, digamos, los guatemaltecos allá indocumentados siguen siendo presa de ICE y presa digamos, del Homeland Security, si querés. Y Dreamers tampoco tenemos, no es así la gran cantidad de Dreamers que tengamos ahí, aunque sí tenemos muchos niños que entraron cuando se formó el DACA, cuando fue fundado el DACA, y muchos niños que ya no son niños, que niños ya son adultos. Entonces, el beneficio es, digamos, no es tan grande en términos de TPS. En términos de DACA es para quienes sí podrían entrar en ese proceso y creo que el crecimiento y las decisiones económicas en Estados Unidos, solo para ponerte un ejemplo, fíjate que esta semana ya empieza, ya está en noticia que uno de los estados, una producción industrial enorme, New Jersey, sube su salario mínimo pero no 5, sino un porcentaje bastante considerable, bien por la gente de New Jersey. Pero digamos esas acciones, ¿verdad? Esas acciones, es un incentivo para migrar. Sí, claro. Y ahí va a ir mucha gente porque obviamente el salario es mayor, y no solo migrantes, sino incluso dentro de la misma migración interna de Estados Unidos, que es bastante alta a propósito también, ¿verdad? La gente parece que menos de 5 años y se mueve a otro lado. Estuardo nos da esta expresión: la migración es un fenómeno que no se puede detener. ¿Qué hacer con eso, para conclusión? Sí, definitivamente la migración no se va a detener. Yo voy más allá y repito,
es posible que los gobernantes no quieran que termine la migración y que no sea eso simplemente su discurso, toda vez que sus bases electorales puedan estarle pidiendo otra cosa. Para el caso de Guatemala, yo creo que es bastante evidente la dependencia, no lo positivo o lo beneficioso, sino la dependencia que tiene el país sobre el tema migratorio. Si no existiera ese influjo de dinero, si no existiera ese escape social del cual están beneficiándose las comunidades más alejadas y más olvidadas del país, este país estaría sumido en una catástrofe posiblemente mayor de lo que está ahorita. Entonces, definitivamente la necesidad de parte del gobierno de Guatemala, y como bien mencionaba Jair, no del gobierno del Estado de Guatemala, de poner una visión respecto de la migración y la demanda, la exigencia hacia los cuadros de gobierno, ahorita que estamos en año electoral, la demanda, la exigencia hacia esos candidatos que se están postulando el día de hoy para asumir la presidencia de la República y asumir la presidencia o la dirección de la política exterior, sobre cuáles van a ser sus posiciones migratorias. ¿Por qué? Porque no ha habido una posición, una visión de país. Ahorita, solo para decir de forma pragmática o práctica qué se puede hacer, Canadá acaba de anunciar que va a tener una ampliación de los migrantes que quiere recibir. Pero ¿qué es lo que sucede con estos programas temporales? Que son acuerdos bilaterales entre países. Y si la diplomacia guatemalteca está en manos de personas que no tienen el interés, que no tienen el conocimiento, que no tienen el corazón de ver lo que está sucediendo en su país, sino que están ocupados en otros temas, entonces, así como sucede con las becas de las universidades que nadie aplica, se pierden las oportunidades para los guatemaltecos y las van a seguir tomando los mexicanos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, Jair, Estuardo, por esta conversación. La etiqueta SF Trump Migrantes. Feliz noche, nos vemos mañana.